Hola amigos youtubers e influencers, hoy voy a presentarles otro curso con sus preguntas y sus respuestas. Este curso es competencias digitales para profesionales. Bueno, yo lo terminé el 14 de julio del 2024, ¿no? Así que vamos directo a las... ¿Cuántos módulos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 módulos y al final hay una evaluación final que también ya lo resolví. Así que sin más preámbulo empecemos. Primer módulo, uso básico del sistema operativo. La primera lección es actualizaciones automáticas. Primera pregunta, ¿cambiar las horas activas? La respuesta, verdadero. Segunda pregunta, ¿ajustar la opción de notificación por reinicio? Verdadero. Tercera pregunta, ¿ajustar las opciones avanzadas para actualizar otros productos del sistema operativo? La respuesta, verdadero. Configurar, pregunta 4, ¿configurar la contraseña de acceso? La respuesta, falso. Muy bien, pasaremos a la segunda lección. Instalación de nuevos programas. Selecciona las opciones que debe considerar Susana antes de realizar cualquier tipo de inversión. Las dos respuestas son deshabilitar programas que se inician con el arranque del equipo y eliminar programas que no utiliza. Muy bien, ahora pasaremos a la tercera lección. Instalación de drivers periféricos. Selecciona de las siguientes opciones cuál es la ubicación correcta de los drivers y las posibles acciones a realizar sobre ellos. La respuesta correcta es ubicación, equipo, administración, administración de dispositivos. Las acciones a realizar son actualización, deshabilitar y desinstalar. Muy bien, ahora pasaremos a la cuarta lección. Instalación de certificados digitales. Ordena correctamente cuáles son los pasos que debe dar para ello. Haz clic con el ratón y manténlo pulsado para arrastrar los elementos hasta colocarlos en el orden correcto. A continuación, haz clic en enviar. El orden correcto es, primeramente, solicitar el certificado en la FNMT por Internet. Segundo, configurar el navegador. Tercero, obtener el certificado software desde la FNMT. Y cuarto es reiniciar el sistema. Muy bien, ahora pasaremos al examen del primer módulo. Pregunta 1. ¿Qué es el sistema operativo? La respuesta es el conjunto de programas que se encargan de administrar todos los recursos del sistema informático. Pregunta 2. ¿Desde dónde podemos revisar los programas que están ejecutándose cuando arrancamos nuestro ordenador? La respuesta es desde administrador de tareas. Pregunta 3. ¿Qué son los drivers? La respuesta es son programas que permiten conectar nuestro sistema operativo con los dispositivos y componentes hardware de nuestro ordenador. Pregunta 4. ¿Cuáles son los pasos para obtener un certificado digital? La respuesta es configurar el navegador, solicitar el certificado, acreditar tu identidad y descargar el certificado. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente módulo, que viene a ser resolución de problemas. Veremos la primera lección, mantenimiento del sistema operativo. Si es que voy muy rápido, ustedes lo pueden pausar el video, mirar, pueden volver para atrás o ir más adelante. Entre estas dos últimas me ha dicho que debe haber una relación que he olvidado. ¿Puedes ayudarme seleccionando la opción correcta? La respuesta es: un disco duro debe tener una velocidad de transferencia alta y una latencia baja. Muy bien, ahora pasaremos a la segunda lección. Bueno, no hay segunda lección, iremos directamente al examen del módulo número 2. Pregunta 1. ¿Qué es la latencia? La respuesta es
el tiempo que tarda un disco duro en localizar un dato. Pregunta 2. ¿Cuál es la mejor combinación entre latencia y velocidad de transferencia para tener un buen disco duro? La respuesta es latencia lo más baja posible y velocidad de transferencia lo más alta posible. Pregunta 3. ¿Cómo almacena la información de un disco rígido? La respuesta es usando campos magnéticos. Pregunta 4. ¿Una memoria USB es un disco? La respuesta es externo. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente módulo, que viene a ser seguridad. Veremos la primera lección, formación en seguridad online. Respecto a la seguridad online, ¿cuáles deberían haber sido las indicaciones de la empresa? Primeramente, disponen de una web con toda la información. Y segundo, recibirá información específica. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente lección. Asegurar los dispositivos. Pregunta 1. Identifica cuáles de las siguientes etiquetas corresponden al sistema de seguridad denominado verificación en dos pasos. La primera respuesta es código PIN y la segunda es llave de seguridad para PC. Muy bien, ahora pasaremos a la tercera lección. Protección de redes y sistemas y software. Pregunta 1. ¿Dejar la clave del Wi-Fi que viene predeterminada? La respuesta es falso. Pregunta 2. ¿Establecer un control de acceso a dispositivos? La respuesta es verdadero. Pregunta 3. ¿Encriptar los datos en los distintos dispositivos? La respuesta es verdadero. Pregunta 4. ¿Concentrar las redes en el mismo sistema? La respuesta es falso. Muy bien, ahora pasaremos a la cuarta lección. Creación de una experiencia online segura para el cliente. Primera pregunta. Para encriptar la conexión del usuario y del sitio web deberá utilizar HTTPS. Esa es la respuesta. Pregunta 2. Para encriptar el correo electrónico deberá utilizar TLS. Esa es la respuesta. Para crear mayor seguridad en correos y sitios web a los que accedan deberá. La respuesta es activar la verificación en dos pasos. Pregunta última. Para proteger los datos constantemente deberá. La respuesta es mantener protegidos los recursos. Muy bien, ahora pasaremos al examen del tercer módulo. Primera pregunta, ¿en qué consiste el proceso de verificación en dos pasos? La respuesta es en tener dos pasos de verificación de seguridad en un dispositivo para poder desbloquearlo. Pregunta 2, ¿qué es el phishing? La respuesta es una práctica que consiste en engañar a una persona para que comparta información personal de forma online. Pregunta 3, ¿en qué consiste la segmentación de red? La respuesta es en dividir una red informática en redes más pequeñas y separarlas entre sí. Pregunta 4, ¿en qué consiste el protocolo HTTPS? La respuesta es un protocolo que encripta la conexión entre el navegador del usuario y el sitio web. Muy bien, ahora iremos al siguiente módulo, que viene a ser tratamiento de la información. Primera lección, búsqueda en buscadores. ¿Cuáles de estas opciones recomendarías utilizar a Fran para obtener un mejor resultado en dicha investigación? Las respuestas son conocer bien el funcionamiento de los motores de búsqueda y crear un motor de búsqueda personalizado. Muy bien, pasaremos a la siguiente lección. Curación de contenidos.
Siendo el primer paso buscar fuentes de información, ordena los siguientes pasos según cómo se debería llevar a cabo. Haz clic con el ratón y manténlo pulsado para arrastrar los elementos hasta colocarlos en el orden correcto. A continuación, haz clic en enviar. Lo primero que hay que hacer es filtrar la información. Segundo, organizar la información. Tercero, añadir valor. Y cuarto, compartir la información. Ese es el orden correcto. Ahora pasaremos a la tercera lección. Almacenamiento de contenido en la nube. Pregunta 1. ¿Únicamente existe un servicio de almacenamiento? La respuesta es falso. Pregunta 2. ¿Facilita el trabajo en equipo? La respuesta es verdadero. Pregunta 3. ¿Evita pérdidas de información? La respuesta es verdadero. Pregunta 4. ¿Los datos siempre estarán disponibles y accesibles? La respuesta es verdadero. Muy bien, ahora pasaremos al examen del cuarto módulo. Pregunta 1. ¿Qué es una araña en el contexto de los buscadores? La respuesta es un programa que se dedica a explorar automáticamente páginas de Internet. Pregunta 2. ¿En qué consiste la curación de contenidos? La respuesta es en buscar, filtrar, organizar, añadir valor y difundir información sobre un tema concreto. Pregunta 3. Los pasos que hay que dar para realizar una correcta curación de contenidos son... La respuesta es buscar, filtrar, organizar, añadir valor y compartir. Y pregunta 4. ¿Qué nos permite hacer el almacenamiento en la nube? La respuesta es guardar y administrar datos a través de Internet en servidores de terceros. Muy bien, ahora pasaremos al Muy bien, ahora pasaremos al quinto módulo, creación de contenido. Primer lección, herramientas ofimáticas. Pregunta 1. ¿Permite trabajar simultáneamente? La respuesta es verdadero. Pregunta 2. ¿Solo permite un formato de documentos? La respuesta es falso. Pregunta 3. ¿Existe multitud de herramientas para crear contenido? La respuesta es verdadero. Pregunta 4. ¿Con Google Drive solo puedes trabajar en línea? La respuesta es falso. Bueno, ahora pasaremos a la segunda lección. Permisos a la hora de utilizar información en Internet. Pregunta 1. ¿Una agrupación de permisos? La respuesta es grupo de usuarios. Pregunta 2. ¿La persona que crea un contenido? La respuesta es el propietario. Pregunta 3. ¿La posibilidad de ejecutar o no una determinada acción? La respuesta es permiso. Pregunta 4. ¿La función que una persona desempeña en un lugar o en una situación? La respuesta es rol. Muy bien, ahora pasaremos a la tercera lección. Conocimiento de los formatos de archivos. Pregunta 1. ¿Podrías indicarle de los siguientes formatos cuáles son los correspondientes a archivos de texto? Son .doc, .pdf y .page. Muy bien, ahora pasaremos a la cuarta lección. Al retoque básico de imágenes. Pregunta 1. ¿El brillo ajusta la diferencia entre los colores más claros y más oscuros? La respuesta es falso. Pregunta 2. ¿La exposición es la cantidad de luz que recibe el sensor de una cámara? La respuesta es verdadero. Pregunta 3. ¿Las capas son como una hoja transparente que podemos colocar sobre nuestra imagen? La respuesta es verdadero. Pregunta 4. ¿La saturación hace referencia a aumentar o disminuir la luminosidad total de una imagen? La respuesta es falso.
Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente lección, lo que son derechos de autor y licencias. Selecciona qué acciones son las que no se pueden realizar sobre los derechos morales. Primero es ceder, segundo enajenar, tercero renunciar y cuarto embargar. Muy bien, ahora pasaremos al examen del quinto módulo. Pregunta 1. ¿Qué son las herramientas ofimáticas? La respuesta es: son aplicaciones informáticas que nos permiten trabajar digitalmente, crear, modificar, recopilar, almacenar, organizar y distribuir información. Pregunta 2. ¿Cuáles son los permisos que puede tener una persona en diferentes tipos de archivos? La respuesta es lectura, escritura y ejecución. Pregunta 3. ¿Cuál es el formato de archivos más utilizado en fotografía digital? La respuesta es .jpg. Pregunta 4. ¿En qué consiste el retoque fotográfico? La respuesta correcta es una técnica de postproducción que nos permite modificar una imagen para mejorar su calidad, darle más realismo o crear una composición totalmente distinta. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente módulo, que viene a ser comunicación. Iremos por la primera lección, identidad digital y marca personal. Puede ayudarle ordenándolos correctamente. Haz clic con el ratón y manténlo pulsado para arrastrar los elementos hasta colocarlos en el orden correcto. A continuación, haz clic en enviar. Primeramente es área de interés. Segundo, canales de difusión. Tercero, tono e identidad visual. Y cuarto, plan de acción. Ese es el orden correcto. Ahora pasaremos a la segunda lección. Compartir información. Marca las opciones que correspondan a códigos lingüísticos que ayuden a Carlos a conectar con su audiencia. Primeramente es transparencia. Segundo, honestidad. Tercero, escucha activa. Y cuarto, asertividad. Ahora pasaremos a la tercera lección. Bueno, no hay tercera lección. Iremos al examen del módulo número 6. 1. ¿Qué es la huella digital? Es el conjunto de características que nos identifica en la red. Pregunta 2. ¿Qué es la marca personal? La respuesta es la percepción que otros tienen de nosotros basada en la suma de nuestras acciones. Pregunta 3. ¿Qué capacidad deberemos generar con nuestro público para que se muestren más participativos y se sientan incluidos? La respuesta es la empatía. Pregunta 4. Generalmente, ¿en qué se basan las conversaciones en la red? La respuesta es en la afinidad de intereses, la conexión emocional y las expectativas. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente módulo, que viene a ser Soft Skills. Pasaremos a la primera lección, capacidad analítica y toma de decisiones. Pregunta 1, certidumbre. La respuesta es verdadero. Pregunta 2, riesgo. La respuesta es verdadero. Pregunta 3, antigüedad. La respuesta es falso. Pregunta 4, el tamaño del cliente. La respuesta es falso. Muy bien, ahora pasaremos a la segunda lección. Análisis y resolución de problemas. Pregunta 1. ¿Ha hablado con los trabajadores para intentar identificar el problema? La respuesta es verdadero. Pregunta 2. ¿Ha supuesto cuál es el problema? La respuesta es falso. Pregunta 3. ¿Ha valorado diferentes alternativas para solventarlo? La respuesta es verdadero. Pregunta 4. ¿Hará seguimiento de la solución implementada? La respuesta es verdadero. Muy bien, ahora pasaremos a la tercera lección.
que viene a ser storytelling. ¿Cuál de las siguientes opciones se adecua al modelo de storytelling que debería elegir Coral? La respuesta correcta es: cuando estuve en el hospital aprendí de mi compañero de habitación a pensar en el futuro con optimismo. Muy bien, ahora pasaremos a la cuarta lección. Mentalidad transmedia. Daniel está diseñando su página web y quiere que los usuarios que la visiten tengan una experiencia memorable y significativa, por lo que necesita que le digas todo lo que tiene que considerar para conseguirlo. La respuesta es: estética, usabilidad, arquitectura de la información, interacción y contenido. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente lección. Que viene a ser visión global. ¿En qué puede ayudar a Nacho marcarse un objetivo general a la hora de abrir este nuevo negocio? Las respuestas son: sirve de guía, orienta sobre resultados y marca etapas. Muy bien, ahora pasaremos al examen del módulo número 7. Pregunta 1. ¿Qué es la capacidad analítica? La respuesta es: la habilidad para descomponer sistemáticamente un problema complejo en sus elementos más asequibles. Pregunta 2. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar a la hora de resolver un problema? La respuesta es: identificar el problema. Pregunta 3. ¿En qué consiste el storytelling? La respuesta es: en transmitir ideas, valores o emociones a través de relatos que nos inspiren o conmuevan. Pregunta 4. ¿En qué consiste tener una visión global? La respuesta es: en comprender una situación con una visión de 360 grados y en 3 dimensiones. Muy bien, ahora pasaremos a la evaluación final. Ya vimos los 7 módulos. Ahora veremos la evaluación final. Esta evaluación final yo lo resolví y aprobé con un 98%. Yo voy a mostrarles las respuestas correctas para que ustedes puedan sacar el 100%. No olviden suscribirse para las personas que están viendo este video. Para las personas nuevas, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta para que este video se posicione entre los mejores y le llegue a más personas. Y vamos a ver el examen, la evaluación final. Bueno, aquí está el 98%. Son 40 preguntas. Yo respondí 39. Vamos a mirar. Esta es la primera pregunta. ¿Actualizar tu sistema operativo presenta algún inconveniente? La respuesta es sí. Como por ejemplo que una actualización ralentice el funcionamiento de nuestro equipo. Pregunta 2. ¿Cómo se ejecuta el solucionador de problemas en Linux? La respuesta es: en Linux hay solucionador de problemas como tal y se solucionan los problemas de forma manual. Pregunta 3. ¿Cómo se llaman los programas que nos permiten conectar nuestro sistema operativo con los dispositivos y componentes hardware de nuestro ordenador? La respuesta es: controladores o drivers. Pregunta 4. ¿Existen riesgos a la hora de realizar descargas gratuitas de software? La respuesta es sí, diferentes riesgos. Pregunta 5. ¿Por qué es recomendable hacer una copia de seguridad de nuestro certificado digital para poder instalarlo en otros ordenadores? Esa es la respuesta correcta. Pregunta 6. ¿Qué es un operador de búsqueda? La respuesta es un tipo de sintaxis que nos permite segmentar nuestras búsquedas para controlar la información de forma más eficiente. Pregunta 7. ¿Cuál es el ordenador básico o booleano que utilizamos si queremos buscar un rango de números? La respuesta es numeral. Otros les llaman hashtag. Hashtag. Bueno, depende cómo ustedes quieran llamarlo, pero es este.
Pregunta 8. ¿Qué actitudes nos permite desarrollar la curación de contenidos? La respuesta es el pensamiento crítico. Pregunta 9. ¿Qué son las fuentes abiertas en la curación de contenido? La respuesta es son fuentes de acceso público. Pregunta 10. ¿El almacenamiento en la nube facilita el trabajo en equipo? La respuesta es sí, ya que los contenidos pueden compartirse y editarse por todas las personas del equipo. Pregunta 11. ¿Los archivos almacenados en la nube pueden editarse por varias personas de forma simultánea? La respuesta es depende del servicio de almacenamiento que estemos utilizando o que hayamos contratado. Pregunta 12. ¿En qué consiste el mantenimiento del sistema operativo? La respuesta es en las tareas de prevención y reparación de daños en el software, así como la optimización del funcionamiento del sistema. Pregunta 13. ¿La reducción de RAM disponible es un problema de? La respuesta es memoria. Pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes características de los discos duros se pueden medir en gigabytes? La respuesta es la capacidad de almacenamiento. Pregunta 15. ¿Qué opción de recuperación del sistema operativo es la más indicada cuando el sistema no se inicia o no arranca el sistema de recuperación? La respuesta es usar una unidad de recuperación. Pregunta 16. ¿Qué tipo de disco es el que almacena la información usando campos magnéticos? La respuesta ambas respuestas son correctas. ¿Qué quiere decir disco magnético y disco rígido? Pero tienen que tiquear esta. Ambas respuestas son correctas. Pregunta 17. ¿Cuáles son las características del pensamiento analítico? La respuesta es disgregador, secuencial y resolutivo. Pregunta 18. ¿Cómo se denomina la capacidad de saber lo que quiero conseguir y cómo lograrlo? La respuesta es habilidad de pensamiento estratégico. Pregunta 19. ¿Cuál es el criterio del pensamiento analítico que no se queda en lo superficial? La respuesta es profundidad. Pregunta 20. ¿Qué técnica de análisis es la más útil para analizar cómo se relacionan varios elementos entre sí? La respuesta es el diagrama de flujo. Pregunta 21. ¿Qué es el CPS? La respuesta es un método creativo para la resolución de problemas. Pregunta 22. ¿Cuáles son los elementos de una narración? La respuesta es narrador, personajes, trama y escenario. Pregunta 23. ¿Qué información está contenida en la identidad 2.0? La respuesta es tanto la información que nos identifica en el mundo offline como la información que nos identifica a través de nuestra actividad en redes sociales. Pregunta 24. ¿La identidad digital tiene reconocimiento legal? La respuesta es no, pero le son aplicables por extensión todos los derechos asociados a la identidad física. Pregunta 25. ¿Es posible robar la identidad digital? La respuesta es sí. Además, es uno de los ciberdelitos más frecuentes. Pregunta 26. ¿Cuáles de las siguientes definiciones encaja con una estrategia de comunicación digital para la marca personal? La respuesta es en el conjunto de acciones que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos a través de la comunicación digital. Pregunta 27. ¿En cuál de los pasos que hay que dar para desarrollar la estrategia de comunicación digital para la marca personal nos pueden ayudar técnicas como el análisis DAFO? La respuesta correcta es en el análisis del entorno y la segmentación del público. Pregunta 28. ¿Las instalaciones de los programas desde cualquier dispositivo son automáticas? La respuesta es suelen ser automáticas, pero si no lo son, podemos instalarlos de forma manual. Pregunta 29. ¿Cómo se llama la aplicación informática que permite organizar y realizar cálculos sobre datos numéricos y alfanuméricos? La respuesta es hoja de cálculo. Pregunta 30. ¿A qué se refiere la ofimática en la nube? La respuesta es a los suites que podemos utilizar directamente desde el navegador sin necesidad de instalarla. Pregunta 31. ¿Cómo se denomina la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación? Yo le puse esta respuesta y salió incorrecta. Las dos respuestas anteriores son correctas. La respuesta correcta es rol, este que está marcado con verde. Pregunta 32. ¿Cuál es el formato de archivo en el que se guardan las páginas de Internet? La respuesta es .html. Pregunta 33. ¿Cuál es la resolución de escaneo más recomendada para obtener una imagen que luego pueda imprimirse al mismo tamaño de partida? La respuesta es 300 ppp.
Pregunta 34. ¿Cuáles son los derechos de autor que protegen la identidad y reputación del autor para siempre? La respuesta es los derechos morales. Pregunta 35. ¿La fuga o pérdida de datos siempre se produce por un usuario malintencionado? La respuesta es falso. Pregunta 36. ¿En qué consiste el bloqueo de usuario en relación con las políticas de contraseñas seguras? La respuesta es en impedir el caso a un usuario que ha tenido 3 intentos fallidos al entrar a su cuenta. Pregunta 37. ¿Cómo se llama la técnica que permite eliminar datos de un dispositivo desde un gestor de dispositivo? La respuesta es borrado remoto. Pregunta 38. ¿Qué son los MDM? La respuesta es soluciones de gestión de dispositivos móviles cuyo fin es proteger los datos de la empresa. Pregunta 39. ¿Cómo se denomina la probabilidad de que un sistema se comporte tal y como se espera de él? La respuesta es fiabilidad. Pregunta última. De todas las formas de pago que has estudiado, ¿cuál es la menos recomendable? La respuesta es el pago en efectivo. Muy bien, amigos, eso es todo. Eso es todas las preguntas de este módulo. Ojo, si en caso no aprobaran, bueno, como ya van a aprobar, ahí tienen las respuestas. Le invito también a que me ayuden con un thanks o con un gracias para poder ayudar a otras personas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.